El turismo gana importancia como fuente de actividad económica en estas comarcas que todavía conservan un admirable capital natural y etnográfico. A menudo expresamos la conveniencia de tener algunos museos donde mostrar a los visitantes parte de un patrimonio histórico y cultural que es también admirable y que permanece totalmente ignorado. Pues bien, los edificios de nuestras iglesias son, ante todo, lugares destinados al culto religioso, pero son también espacios de amparo o garantía para un acervo cultural de siglos, milenario a veces. Son, por tanto, verdaderos museos y archivos documentales cuya riqueza, muchas veces, es desconocida por sus propios dueños. Hay 25.000 obras de arte catalogadas en las iglesias de la diócesis de León. Y en palabras de don Máximo Gómez Rascón, responsable del patrimonio cultural diocesano, la salvaguarda y conservación de este inmenso tesoro constituye uno de los grandes quebraderos de cabeza, tanto para el obispo como para los curas dispersos por la geografía provincial. El capital cultural, documental, histórico y artístico que conservan las iglesias de los pequeños pueblos es tan valioso como frágil. La Iglesia es responsable de velar por esa riqueza, pero no es su dueña. Cada parroquia constituye una demarcación administrativa y el patrimonio histórico y cultural de su iglesia pertenece a la comunidad local en conjunto. Por tanto, debe ser conocido por todos para que todos lo valoren y aprecien debidamente, para que de este modo lo protejan y también para que se beneficien de él. A comienzos del año 2007, los párrocos de Bavia y Laciana, la Asociación de Amigos de Sierra Pambley y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villablino plantearon la posibilidad de organizar una serie de exposiciones que darían a conocer este patrimonio, su fundamento, su origen y significado, su evolución, su valor actual y sus posibilidades como fuente de cultura y de riqueza en todos los órdenes. El resultado inmediato es este que hoy tiene como escenario la iglesia de San Miguel de Laciana. Se trata de algo muy sencillo, que pretende ser un preámbulo, avance o resumen de lo que podrá desarrollarse en años sucesivos y en diversas iglesias de otros pueblos del valle. Esta primera muestra sobre patrimonio histórico y arte sacro consta de 3 partes. En primer término, intenta hacer una aproximación a la historia del edificio cuya existencia está documentada desde hace unos 1000 años. Solo los investigadores profesionales, expertos en historia, arquitectura y arqueología, podrían hacer un estudio verdaderamente riguroso. Pero las evidencias que tenemos a nuestra disposición son suficientes para saber que este solar fue un lugar de culto desde tiempos antiquísimos. En el vestíbulo del Instituto de Enseñanza Secundaria Valle de Laciana hay un ara o altar de época romana que fue descubierta en el entorno de esta iglesia. Su inscripción alude a la promesa hecha por un vecino del lugar, alguna divinidad local venerada antes de la llegada del cristianismo. Tenemos constancia de que en el siglo XI existía aquí un pequeño monasterio bajo la advocación de Santo Micaele de Flaciana. En el año 1114, el poderoso monasterio asturiano de Corias ya había adquirido parte de los bienes del modesto cenobio de San Miguel y le disputaba derechos de propiedad sobre las donaciones que algunos vecinos de Laciana, como doña Godigueva de Villajer, hacían por la salvación de su alma. La comunidad cristiana de San Miguel fue creciendo y la iglesia también. Probablemente a finales del siglo XV, sobre una construcción anterior más pequeña y rústica, se alzó una capilla con bóveda de piedra sobre nervaduras que, aunque de forma muy elemental, seguían los patrones clásicos. Quizá esta nueva capilla
fue levantada para albergar las 3 imágenes del imponente Calvario, recién encargado a un gran artista de aquel tiempo. Aquella capilla sufriría con el tiempo varias reparaciones y reformas, pero en esencia es la misma que hoy acoge el altar mayor. Las 3 imágenes del Calvario que la presiden constituyen uno de los grandes tesoros artísticos del Valle de la Ciana. El Cristo medieval es el más grandioso y conmovedor de las diócesis leonesas, en opinión del experto don Máximo Gómez Rascón. El palo de la cruz no es el original, y la imagen fue repintada en épocas posteriores. Por lo demás, tras la restauración llevada a cabo hace unos años, su estado de conservación es muy bueno. A comienzos del siglo XVII, uno de los hombres más poderosos del concejo de la Ciana, don Alonso Gómez, fundador del mayorazgo de Las Rozas, decidió añadir una capilla nueva, en el lado norte, que serviría como lugar de enterramiento para él y su familia. Los descendientes inmediatos de don Alonso llevaron adelante aquella voluntad. La obra fue complicada, incluso peligrosa, para la estabilidad del edificio. Como vemos, la capilla de los Gómez mantiene los patrones de construcción medievales con que fue hecha la capilla mayor. En la pared norte son visibles los escudos de armas y una lápida fundacional. En el pavimento están las laudas que cubren los sepulcros de aquellos personajes. Los santos representados en el retablo son los patronos de quienes fundaron la capilla y de sus esposas. Poco tiempo después, el capitán don Juan Vuelta de Lorenzana también quiso tener su propia capilla en el lado sur. Estaba ya muy avanzado el siglo XVII, y por eso la ampliación se llevó a cabo siguiendo modelos de construcción propios de la arquitectura clásica. De ahí la pesada cúpula montada sobre 4 arcos torales. En el año 1710, las dimensiones del templo debieron de resultar insuficientes. Entonces, la parroquia de San Miguel acometió una obra de gran envergadura. Para ampliar la iglesia fue preciso desmontar el tejado y las paredes de la nave. Los muros originales fueron sustituidos por los 4 poderosos arcos que ahora vemos y que curiosamente no son idénticos. Los del norte se ven ligeramente apuntados. En fin, nuevas reformas de menor enjundia fueron planeadas y ejecutadas a lo largo de los siglos XIX y XX, dando lugar al estado actual del edificio. Una segunda parte de esta exposición se ocupa de los archivos parroquiales. En general, la sociedad desconoce que la labor estadística oficial, llevada a cabo por los gobiernos nacionales, es relativamente reciente. Sin embargo, los registros parroquiales de las iglesias católicas se pusieron en marcha por decisión del Concilio de Trento a mediados del siglo XVI. Los libros parroquiales son, por tanto, la mayor fuente de investigación histórica con que cuentan quienes hoy estudian la demografía en siglos pasados, la historia en general, la economía, la medicina, la incidencia de epidemias y hasta la evolución del clima y de las cosechas y otras muchas disciplinas. Como muestra, esta exposición incluye algunos libros parroquiales abiertos por páginas que aluden al bautizo de personajes como el obispo Argüelles o Francisco Sierra Pambley o la terrible mortandad de gripe en el año de 1918. Otro aspecto de esta exposición se ocupa del arte sacro popular y de la evolución de sus formas de expresión a lo largo de los siglos. Durante los largos siglos de la Edad Media y aún moderna, la mayor parte de la población era analfabeta, por eso, para la enseñanza, era imprescindible la imagen, es decir, el aprendizaje por observación. El cristianismo admite la representación del misterio religioso mediante la expresión artística. Arquitectura, retablos, pintura, escultura, orfebrería, todo contribuía a la formación del cristiano. Esta fue siempre una forma de acercar la fe a la persona de todos los tiempos y culturas. Hoy en la Ciana, algunos de nuestros vecinos y conocidos
de los que llevan tiempo asistiendo a los talleres de labrado de madera que con frecuencia organiza la Asociación de Amigos de Sierra Pambley o la Concejalía de Cultura, seguramente podría esculpir una imagen con mejor técnica y mayor acierto que algunos voluntariosos artesanos de siglos pasados. Antiguamente en el mundo rural, algún que otro santero iba de pueblo en pueblo y a cambio de comida, alojamiento y poco más, hacía su trabajo como mejor podía. Lo mismo podemos decir en cuanto a pintores, talladores de piedra y constructores. Estas imágenes tan rústicas que estamos viendo representan a San Claudio, guardado en la capilla de Leitariegos, y a Santa Catalina de Alejandría, conservada en la iglesia de Río Oscuro. Ambas son buena muestra de lo que estamos comentando. La iglesia de San Miguel de Laciana guarda obras muy interesantes. Unas lo son por su indudable calidad y belleza artística, otras por su antigüedad y su elevado interés antropológico. Esta exposición de San Miguel de Laciana nos da a conocer una preciosa Virgen medieval, un calvario gótico excepcional y un conjunto de retablos y tallas que obedecen a modelos del Renacimiento, a patrones barrocos y también a artesanos mucho más recientes. Todas ellas son muy dignas de admiración y muestran la evolución en el gusto artístico y en la técnica a lo largo de los siglos. Hemos dejado para el final aquello que consideramos más importante en una muestra de este género. La exposición no podía ser planeada como un simple almacén de tallas, libros y objetos de culto sin criterio alguno. Al contrario, una exposición como esta requiere tener y justificar un motivo y una finalidad, de los que ya hemos hablado, y sobre todo, un criterio o un hilo conductor que la enriquezca, que aumente su interés, que le dé cuerpo, unidad y continuidad. La muestra de la que ahora disfrutamos lleva como lema «Subir a Jerusalén». ¿Por qué razón? Porque el escenario de la exposición, el templo y todo su contenido, las imágenes, los libros y demás objetos, son fruto de una tradición cristiana que está documentada en el Valle desde hace más de 1000 años. Esa cultura cristiana entiende la vida terrenal como un camino, a veces muy duro camino, muy cuesta arriba, que conduce a otra vida en el reino eterno de la Jerusalén celestial. Es un camino que exige esfuerzo y de ahí el lema, subir a Jerusalén. Nuestro camino vital, como todos los caminos de la tierra, tiene unos hitos o señales de referencia. Estos hitos fundamentales son los del nacimiento, la entrada en la adolescencia, el matrimonio o a veces la dedicación exclusiva a la Iglesia o la ordenación sacerdotal. Luego la paternidad o maternidad, la llegada a la madurez y por fin la muerte. Cada uno de estos hitos vitales se corresponde con lo que la Iglesia llama sacramentos. Los sacramentos son signos o acciones que por su naturaleza representan otros tantos efectos que Dios causa en el alma del cristiano. Los sacramentos constituyen el hilo conductor de esta primera muestra celebrada en la iglesia de San Miguel de Laciana. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, matrimonio, ordenación sacerdotal y unción de los enfermos. Si todo discurre como los organizadores esperan, en años sucesivos y en diversas iglesias pertenecientes al arciprestazgo de Laciana y Babia, otras tantas exposiciones se centrarán en desarrollar lo relativo a cada uno de estos hitos vitales del cristiano mediante documentos históricos, fotografías antiguas, obras de arte sacro, ropajes, objetos de culto y otras aportaciones que harán los vecinos de cada lugar para dar forma y rostro a la historia cultural y religiosa de estos valles. Gracias por haber venido. Recorran ahora la iglesia de San Miguel con detenimiento y conozcan y disfruten de un patrimonio que a ustedes pertenece.